Agradecer, obviamente, la invitación. Para mí es un gusto. Indudablemente, cuando hace 10 años nos conocimos, como decía Erika, en la Universidad de El Salvador, ella planteó esta necesidad, digamos, formar una institución que de alguna manera favoreciera traer la capacitación a su zona de influencia. Por eso aparece esto de actualización profesional del litoral, pensando que Rosario podía ser, como ciudad importante, generar una zona de influencia en el litoral argentino. Indudablemente, la propuesta de APL respondió a una demanda. Nosotros, las acciones de APL iniciaron con este curso que comparto con Marcelo y Gustavo, que recién presentó Erika, el curso de evaluación y tratamiento neurocognitivo de niños y adultos. Y como ustedes observaron, tenemos distintos, ¿no? Yo vengo de la psicopedagogía, Marcela de psicología, Gustavo de la fonoaudiología, pero en común hemos realizado diferentes desarrollos en relación con los aportes de las neurociencias. En mi caso, tiene que ver con los aportes de la neurociencia a la comprensión del proceso de alfabetización, conocer y profundizar los procesos psicológicos que le permiten a un sujeto aprender a leer y escribir, eh, y cómo se desarrollan estos procesos y cómo intervenir si presentan alguna dificultad a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, lo que se observó es una respuesta. Había una demanda, indudablemente, porque la respuesta llega hasta hoy. O sea, este curso se ha ofrecido ininterrumpidamente durante estos 10 años y siempre con una demanda que está demostrando la necesidad de los profesionales de actualizarse. Esa necesidad ha llevado que APL haya trascendido el litoral, porque hemos viajado a Córdoba, a Salta, a La Rioja. Y bueno, y esta pandemia también está ofreciendo una alternativa, una posibilidad, a pesar de lo lamentable de sus consecuencias, una posibilidad en la formación que es extendernos más allá de la frontera de Argentina, ¿no? Entonces, yo cuando Erika nos propuso, bueno, a ver, pensar en 10, yo armé 10 preguntas que no las voy a formular para contestarlas, pero que sí han orientado lo que quiero reflexionar con ustedes. Cuando pensé un nombre, le puse, bueno, actualización y práctica profesional, para poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de nuestro enfoque de la actualización. Sería lo mismo decir nuestro enfoque de capacitación, nuestro enfoque de formación. Es lo mismo. Hay palabras que tienen un aro semántico de superposición con otras, ¿no? Pero bueno, cuando uno decide un término para una institución, eso quiere decir que de alguna manera esa palabra identifica a esa organización o a esa institución en algún aspecto. ¿Mm? Yo lo que estaba pensando, por ejemplo, que nadie que se esté formando en la universidad diría, yo me estoy actualizando en psicología o me estoy actualizando en fonoaudiología. Nadie, ningún alumno de una universidad usaría esa palabra. Diría, me estoy formando, me estoy capacitando como, ¿no? O sea que esos términos claramente pueden definir aquella formación de base que le permite a un sujeto acceder a las competencias para identificarse con determinada comunidad profesional. Es la acreditación que determina un título de grado. Acreditación que lleva bueno, a que un profesional pueda realizar una práctica que generalmente está regulada, ¿no?, por las leyes de ejercicio profesional de la fonoaudiología, de la psicología, de la psicopedagogía. Yo nombro estos porque recibimos generalmente, además de terapistas físicos, ocupacionales, ese es nuestro público, ¿no? Profesionales que vienen de esas áreas, que podríamos decir que vienen de un área clínica, ¿no?, donde hay una intervención, ahí hay una demanda y una intervención, generalmente una demanda que se relaciona con alguna disfuncionalidad que, bueno, nosotros intentamos resolver, ¿no? Lo que buscamos es que esa disfuncionalidad desaparezca, ofreciéndole algo que de alguna manera resulta siendo un bienestar para aquellas personas que consultan a nosotros, ¿no? Entonces, decíamos que estos profesionales que se forman
se capacitan, se reciben, a lo largo de la carrera profesional, indudablemente se siguen formando, porque todos decimos, bueno, la formación básica es lo inicial, y uno se forma a lo largo de toda la vida. ¿Qué connotación para mí, qué connotación específica da la palabra actualización? Me parece que actualizar es, de alguna manera, traer el pasado al presente, ¿no? Uno dice, traer el pasado, lo actualizo, ¿no? Pero ¿para producir qué? Y en eso, digamos, nuestro enfoque busca que ese traer el pasado al presente ofrezca un espacio de enriquecimiento, de modificación, de revisión, de resignificación de los marcos conceptuales, pero también de aquel saber construido en la propia práctica profesional. Los profesionales que, bueno, nos identificamos por tener un área de práctica, ¿no? de ofrecer una práctica profesional, tenemos marcos teóricos que indudablemente orientan las decisiones que tomamos. Pero nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra carrera determinada formación dada por el conocimiento que nos ofrece la práctica misma. Si nosotros retomamos eso que yo dije recién, es alguien que viene a buscar cierto bienestar respecto de algo que no funciona en su vida, un problema de aprendizaje, una dificultad emocional, la consecuencia de un trastorno neurológico. Lo que está buscando es, indudablemente, poder revertir esa situación. Y cuando nosotros logramos darles ese bienestar, en realidad vamos constituyendo qué marcos teóricos, qué de nuestra formación tiene esa potencia para orientar nuestra intervención y producir los efectos que queremos producir en los otros. Esa potencia hace que nosotros valoremos esas herramientas, las valoremos mucho, porque nos identifican como profesionales, es lo que hacemos. Eso pasa a ser parte sustancial de nuestra identidad profesional. Por lo tanto, pensamos que la actualización lo tiene que tener en cuenta. ¿No sería una buena propuesta de actualización aquello que destituye este camino recorrido? Sí, una invitación a revisarlo, a reconfigurarlo, a resignificarlo. Pero la palabra destitución no nos identifica en este enfoque que nosotros buscamos darle. El aporte, consideramos que si ha habido en estos 10 años tanta demanda desde los cursantes, es porque en realidad había una necesidad de incorporar a la práctica los aportes de las neurociencias. Yo recuerdo el comentario de una cursante que en la evaluación, creo que fue hace 2 años en Salta, alguien me dice, yo siento que acá respetaron lo que yo sabía, ¿no? Porque nosotros recibimos cursantes que a lo mejor sí se recibieron hace poco y por ahí evalúan que la universidad no los formó en esta área y buscan formarse en el curso, pero recibimos gente que acá puede tener hasta 20, 25 años de trayectoria. Y ahí su práctica profesional le ha llevado a constituir saberes que es importante que aquellos que nosotros capacitamos profesionales tengamos en cuenta. En la formación de los adultos, a veces se producen ciertas incongruencias, y aquí hablo de la capacitación profesional y también universitaria, ¿no? Aquellos que nos hemos especializado en la formación superior, vemos con agrado que en las universidades está creciendo esta necesidad de formar a los profesionales como docentes y que los profesionales tengan claro que pueden adquirir ciertos dominios sobre determinadas disciplinas, el abogado, el médico, el veterinario, el psicólogo, el psicopedagogo, pero que ser docente supone adquirir esos saberes específicos porque es asumir el desafío de ejercer otra profesión diferente a la profesión que detenta la disciplina a la cual pertenecen. Entonces, lo que vemos que determinados supuestos que se han configurado como básicos en la acción educativa, ¿quién cuestiona el constructivismo en este momento? ¿Quién cuestiona este supuesto que dice que en todo aprendizaje el sujeto
incorpora lo nuevo a partir de lo que ya tiene construido. Inclusive todos adherimos a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿o no? Y Ausubel dijo que toda la teoría, toda su teoría podría ser resumida en una frase: conocer lo que sabe el alumno y enseñarle en consecuencia. Fíjense qué importancia le dio el recorrido previo. ¿Por qué jerarquizar al sujeto también? Entonces, ¿por qué se produce esta contradicción que en un espacio, ¿no? Es decir, alguien que me devuelve esto asombrada, comparando nuestra oferta con otros espacios de capacitación, nos lleva a indicar que estamos por el buen camino, pero que en realidad la práctica de capacitación profesional es una práctica que es importante que sea repensada, y también producir conocimiento acerca de cómo ofrecer o producir los mejores efectos. A mí me pareció importante traer este aspecto, esta concepción, por lo que yo observo respecto de cuál ha sido la respuesta de las novedades que la neurociencia ha traído a los diferentes ámbitos disciplinarios. Es cierto que a veces las novedades se transforman en modas, ¿no? Que, bueno, ¿no? Porque la moda es algo que llega y se desvanece, ¿no? Pero sí es una invitación a revisar. Los profesionales que se acercan a nuestros cursos indudablemente tienen una predisposición a ver qué puede ofrecerme esto. Y lo que sí observamos es como cierto nivel de discusión que algunos profesionales o algunas comunidades científicas plantean respecto al aporte de las neurociencias. Yo siempre digo que hace años que venimos diciendo que el sujeto es una unidad biopsicosocial. Por lo tanto, tenemos que estar atentos que las esferas biopsico y sociales sean tenidas en cuenta. A veces lo que observo es que determinados comunidades profesionales, a lo mejor muy identificadas con uno de estos aspectos, se resisten a las novedades interesantes que las neurociencias lo plantean. Y muchas veces esa resistencia está indicando como un posicionamiento dogmático de los saberes construidos. O sea, por ejemplo, yo he escuchado profesionales que dicen que las neurociencias, esta novedad de las neurociencias revitalizan las ideas innatistas sobre el funcionamiento mental. Y eso es un error conceptual, porque en este momento el constructivismo, como yo recién les decía, es un supuesto que orienta y que incide también en las neurociencias, porque ahora sabemos también que el cerebro se construye. El descubrimiento del fenómeno de la plasticidad neuronal vino a cuestionar, por ejemplo, esta idea de la mente fodoriana innatista. La cuestionó porque ahora sabemos que la experiencia es decisiva en esta estructuración y organización del cerebro. Pero también es cierto que aquellos que se sienten como portadores de la novedad también a veces se posicionan dogmáticamente, planteando esta alternativa como la única válida. Ya un epistemólogo Castorina, muy conocido entre nosotros, había hablado de las disciplinas hegemónicas, cuando determinados fenómenos que son sí o sí que tienen que ser abordados interdisciplinariamente, lo que se produce es como cuando una disciplina se ubica hegemónicamente, es como que se ubicaría en un lugar de superioridad. Superioridad que de alguna manera lo lleva como a juzgar el valor o la credibilidad de determinados aportes de otras disciplinas. Castorina lo planteó en relación a la psicopedagogía, pero es válido para todo análisis interdisciplinario que se hace de determinado fenómeno. Entonces, podríamos pensar que así como él en su momento planteó que el psicoanálisis se había planteado como una disciplina hegemónica en este momento, asistamos a que también aquellos que traen los aportes de las neurociencias también se posicionen hegemónicamente como discutiendo el valor que pueden tener el resto de aportes, los aportes de otras disciplinas, que lo que buscamos es que dialoguen
en ese espacio que debe ser interdisciplinario. ¿Mm? Porque también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, las neurociencias vienen a mostrarnos que las tareas complejas se realizan poniendo en juego diferentes procesos cognitivos, ¿no? Entonces avanzamos hacia la descripción de sistemas cognitivos multicomponenciales y que funcionan orquestadamente, ¿no? Por ejemplo, una de las novedades es que uno de esos supuestos fodorianos ha quedado en pie, ¿no? Es decir, porque nos da una idea del sistema cognitivo muy diferente al que instaló la psicología genética, que fue otra disciplina que tuvo un arraigo muy fuerte. Por lo menos en mi formación me dijeron que la psicopedagogía debía nutrirse del psicoanálisis y de la psicología genética. Como verán, lo bio quedó medio perdido en mi formación. Quedó medio perdido. Entonces, obviamente, todo el trabajo profesional que yo he tenido ya en en mis 40 años de profesión, fui como constituyendo una comprensión de los alcances y los límites que la práctica me mostraba. ¿eh? Eh, por eso seguí profundizando en los aportes de la psicología cognitiva que enriquecieron mi formación acerca de esta mirada sobre el desarrollo evolutivo. Pero también los aportes del psicoanálisis me fueron muy potentes para entender la complejidad, sobre todo para comprender las variables de la estructuración psíquica básica de un sujeto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque comento otra anécdota. Conversando algunas de estas cosas con nuestros alumnos, una alumna me dijo: profesor, en otro espacio de capacitación, cuando yo me pregunté sobre los valores del psicoanálisis, la profesional a cargo del curso le contestó: ah, no, eso es historia antigua. Como si el inconsciente hubiera pasado de moda, ¿no? Yo en una publicación una vez hace mucho tiempo dije que yo no necesitaba que alguien me verificara en un laboratorio la existencia del inconsciente para comprobar su eficacia, porque la había comprobado a partir de el trabajo sobre la clínica, la intervención sobre los sujetos, comprender todas esas variables que inciden en la conducta humana. Porque en esa serie multicomponencial el desarrollo de la afectividad es fundamental. Yo encuentro muy potente. Nosotros los psicopedagogos miramos muy especialmente, o sea, la psicología evolutiva es una herramienta básica de nuestra formación y de nuestra intervención. Por lo tanto, la teoría del desarrollo psicosexual de psicoanálisis me sigue resultando muy potente, ¿no? De los aportes de Freud y Melanie Klein, que son particularmente lo que yo más he manejado, ¿no? Entonces, creo que cuando ¿no? Estamos frente a un momento de precisamente evitar una grieta, ¿no? entre estas dimensiones, lo bio, lo psico y lo social, y poder abrirnos a estos aportes que son muy, muy interesantes en cuanto que nos permiten profundizar el conocimiento acerca de la conducta. Si hay creo, ¿no? Que si hay una manera de poder favorecer este diálogo, evitando crear como veredas irreconciliables, es precisamente lo que a nosotros nos orienta en esta concepción de actualizar, trayendo todo el recorrido, teniendo en cuenta todo el recorrido de formación de ese profesional que ha construido saberes teóricos, pero esos saberes prácticos, esos que yo dije hace un ratito, son constitutivos de nuestra identidad profesional, para no destituirlos, sino para que, vuelvo a utilizar las palabras que dije antes, para que ese recorrido sea enriquecido, complejizado y resignificado. Entre otras de las preguntas que yo me planteé como para poder trabajar aquí con ustedes,
tenía que ver con el efecto que produjo la, esta amplitud, ¿no? Esta amplitud que Pelé empezó a tener, que dejó de ser del litoral, digamos, ¿no? Porque, bueno, Córdoba, sobre todo Salta y La Rioja, no forman parte del litoral argentino, ¿no? Eh, obviamente, cuando yo me hice esa pregunta, ¿qué me aportó? Es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque, bueno, siempre es muy lindo viajar, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer, salvo una, todas las provincias de mi país, pero eso cuando uno viaja para conocer, ¿no? Viajar en este ámbito y en este contexto es muy enriquecedor, porque uno se encuentra con profesionales de, claro, de diferentes disciplinas, de diferentes regiones, y uno conoce la realidad profesional, ¿no? De esos asistentes. Se establecen espacios de intercambio muy interesantes. Pero también uno identifica problemas comunes. ¿Mm? Algo que quiero compartir con ustedes es en la misma línea de lo que venimos trabajando, pero circunscribiéndolo a la temática de mi especialidad, que como dijo Erika, tiene que ver con la lectura, con la escritura, con el proceso de alfabetización a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque la alfabetización nos acompaña en la medida que nuevos textos nos imponen nuevas exigencias de comprensión y de escritura en nuestro recorrido de formación. ¿Sí? Eh, y lo que sí observé también es la fuerte impronta que ha tenido, ¿no? En la propuesta educativa y en la propuesta de alfabetización los postulados de la psicogénesis. ¿Mm? Eh, En ese momento se discutía, ¿no? Bueno, la psicogénesis no es un método, ¿no? Claro, como tampoco lo es ahora la conciencia fonológica, ¿no? Eh, yo leí un texto de Castoril interesante, porque en un congreso, yo lo menciono porque es un referente en mi formación. Por eso cuando en un congreso lo escuché decir, las neurociencias no tienen nada que decirle a la educación, yo digo, ¿cómo no? A ver, yo no estaba de acuerdo con esa frase, ¿no? Porque creo que las neurociencias dan aportes muy interesantes al enfoque que tomamos respecto a cómo queremos alfabetizar a los sujetos. ¿Eh? Entonces, eh, obviamente, supe que había una publicación que leí, publicación que plantea aspectos a los cuales adhiero, porque si criticamos la transposición directa del avance que se produce en determinada disciplina a otra disciplina, ahí puede haber un problema. Como decíamos que era un problema decir que la psicogénesis era un método de enseñanza. ¿Mm? Porque lo que él plantea es que lo que es necesario es que esos aportes sean discutidos en el ámbito propio, en este caso, en el ámbito donde pedagogos, didactas, psicopedagogos, psicólogos, intenten ver esos aportes, cómo se traducen en intervenciones. Intervenciones que después, la idea es que sean validadas científicamente. Y ese recorrido ya se ha hecho. Muchas propuestas que vienen de las neurociencias aplicadas a la lectura y la escritura han orientado intervenciones que han sido validadas, que nos han mostrado cuál es el mejor camino para producir buenos efectos. Y lo que yo observé en el país es una resistencia importante a incluir estos aspectos, asombro que asocio con preocupación, porque en realidad los resultados que estamos obteniendo en la alfabetización de nuestros alumnos no son buenos. Las estadísticas lo muestran. No estamos, las escuelas, la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿cómo asume la universidad el compromiso de alfabetizar? No estamos obteniendo buenos efectos, ¿no? Entonces, mi asombro y mi preocupación es, pero esos malos logros ni siquiera abren la mente a ver, ¿y esto qué novedad, ¿no? ¿Qué enriquecimiento me puede dar si yo tengo este problema? ¿Mm? Indudablemente, a veces los seres humanos transformamos en dogmas
aspectos que no tienen que ver con lo dogmático. Porque, bueno, adherimos a determinados supuestos que conforman una tradición teórica. Ahí yo otra vez parafraseo Castorina. El otro día leí también, bueno, la tradición teórica, ese enunciado, es una contradicción en sí mismo. Que una ciencia sea una teoría, una ciencia, sea una tradición, es una contradicción en sí mismo, porque la tradición es aquello que queremos que no se modifique. Y la ciencia debe ser algo móvil, en permanente cuestionamiento y cambio. Entonces, eh, acá particularmente en los contenidos que yo trabajo, más allá de poder pensar, bueno, las neurociencias, ¿qué nos permiten revisar desde en relación con nuestras concepciones acerca del desarrollo cognitivo? ¿Eh? Y ahí obviamente vamos a poner en cuestión a Piaget y vamos a revalorizar algunos aportes y vamos a enriquecer nuestra mirada sobre el desarrollo cognitivo. Pero después específicamente poder entender cómo se desarrollan cognitivamente los procesos mentales que le posibilitan a un sujeto apropiarse del sistema de escritura. ¿Eh? Y después poder entender qué nos dicen las neurociencias acerca de la relación entre el cerebro y los procesos y esos procesos cognitivos, para entender cuál es el camino más eficaz para producir la alfabetización en sus diferentes niveles. Y indudablemente invito a los profesionales a que puedan ser agentes de cambio respecto de estos posicionamientos hegemónicos o dogmáticos. ¿Eh? El problema es cuando estos posicionamientos dogmáticos son de aquellas personas que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones respecto, ¿no? Dentro del sistema educativo. ¿Eh? Pero bueno, en ese sentido lo planteamos como un desafío interesante, porque los avances de la ciencia lo que nos permiten es profundizar nuestro conocimiento sobre un fenómeno. Obviamente, siempre